Hola, ¿cómo están? Nuevamente Nudos del Pasado y hoy vamos a hablar con un tema que hasta el día de hoy sigue siendo motivo de preguntas. Hoy vamos a hablar, vamos a hablar de la oposición al peronismo y para eso tenemos a la especialista, a María Estela Spinelli. Hola Estela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por participar en nuestro programa. Estela, ¿qué es el antiperonismo o de dónde proviene ese concepto? En realidad, el término antiperonismo va a ser acuñado por el propio peronismo para dirigirse y para calificar a sus opositores. No olvidemos que el peronismo proviene de una revolución y tiene una enorme adhesión popular. Y entonces es de alguna manera un concepto de censura y de diferenciación muy clara. Pero a la vez, ese bloque, que sería el antiperonismo, está constituido por distintas tradiciones políticas. Allí encontramos desde conservadores, socialistas, a comunistas, a radicales, o sea, todos los partidos y sectores de opinión que se opusieron con distintos grados a los gobiernos de Perón. Entonces, por eso el término es una propia creación, si se quiere, de Perón. Ahora, ese bloque, digamos, contenía en la política en sí distintas representaciones y distintos grados de representación. El partido mayoritario, que a su vez tiene sus diferencias internas, que va a ser el radicalismo, que tiene representación legislativa en los dos congresos, las dos cámaras durante los dos gobiernos de Perón, tiene matices y tiene matices incluso en esa oposición. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que ese gobierno o ambos gobiernos
van a caracterizar a esta oposición como una actitud, si se quiere, de oposición política, pero de una oposición que es una oposición no exclusivamente a las políticas concretas, sino que aparece como rechazo político y social a todo aquello que el peronismo representaba, lo cual tiene muchos matices diferenciales. Pero lo que quiero decir yo concretamente es que el antiperonismo contiene distintas tradiciones ideológicas y políticas. Y algunos de esos partidos estaban representados. El único partido que tiene una representación significativa va a ser la Unión Cívica Radical. Pero el resto de los partidos también se expresan en la medida de sus posibilidades, en ese contexto de censura muy fuerte hacia la oposición, pero expresa sus matices en torno a lo que ellos conciben que el peronismo significa. O sea, porque hay una fuerte carga inicial que tiene que ver con el carácter nazifascista que asignan al peronismo. Mientras que algunos otros dirigentes van a ver en el peronismo como una continuación de la tradición caudillista argentina, si se quiere, separada claramente de lo que sería la tradición radical o de lo que fue la figura de Irigoyen. Pero en definitiva hay varias vertientes dentro del antiperonismo que explican por qué ellos no pudieron constituirse nunca en un bloque opositor, sino que conservaron sus identidades partidarias y que, si se quiere, lo que se definió como antiperonismo para ellos es un sentimiento de negación política a esa forma de ejercer el poder. Y digamos, esta oposición política, digamos, ¿cuándo se consolida? ¿Sí? ¿Cuándo es el momento donde se empieza, o no sé si algún hecho, o hechos, o directamente el mismo régimen lleva a que con el tiempo caiga de maduro su consolidación? Pero, ¿o cuándo empieza el peronismo a utilizar el término cuando lo ve consolidado? Digamos, se va a dar, o sea, en principio parece muy marginado, o sea, o muy acotado sería mejor, ¿no? Y después digamos, aparecer como bloque sería, es una forma de aparición en la escena pública ya durante, yo diría que esto se aparece como más consolidado, más fuerte, en realidad en la segunda presidencia de Perón. O sea, allí, digamos, ese segundo gobierno de Perón que empieza de alguna manera a tensar la situación política, entonces ahí sí aparecen acciones, sobre todo acciones en el espacio público, porque no olvidemos que la oposición no tuvo acceso al espacio público durante el peronismo. No tienen acceso a la prensa, incluso durante las campañas electorales
no tienen acceso al espacio público, le disuelven los actos y van a prisión los oradores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí aparece, digamos, se empieza como a gestar casi una unanimidad dentro de los partidos opositores, pero que ellos tienen fuertes rivalidades que incluso van a ser inconciliables. Pongamos, los partidos que provienen más de la tradición liberal, hablemos de los socialistas, sobre todo la línea que después va a ser el socialismo democrático, algunos sectores conservadores, no todos, o sea, porque uno de los interlocutores que va a tener el peronismo dentro del conservadurismo va a ser Federico Pinedo. O sea, que aparece ahí como la línea, si se quiere, más comprensivista de lo que es este fenómeno político-social. Y después, bueno, los partidos que formados netamente en la tradición liberal, los socialistas, los demócratas progresistas, van a tener una postura de censura ideológica mucho más fuerte hacia el peronismo. Pero de todos modos, esto aparece, digamos, en escritos de estos dirigentes en el exilio, porque no olvidemos que buena parte de la oposición política se traslada a Uruguay y desde allí aparece su presencia a través de los diarios, a través de algún reportaje, pero en líneas generales ese antiperonismo ese antiperonismo definido por Perón como lo que es, aparece muy espaciado. Ellos no constituyen un bloque porque allí, digamos, las diferencias ideológicas van a tener más peso que lo que tienen en relación. ¿Cuáles son los diferentes antiperonismos, referido a eso que usted está diciendo, los diferentes antiperonismos que se gestan? Bueno, esto es una caracterización que yo fui elaborando a lo largo de la tesis. O sea, yo veía esos matices que los caractericé no solo por de dónde provienen ideológicamente, sino también por cómo se van posicionando en coyunturas particulares. Y allí yo veía lo que yo distinguí, pero ya pensando en la Libertadora, yo distinguí un antiperonismo que llamé radicalizado, en el sentido de que tiene una oposición muy férrea, de una intolerancia muy alta hacia el peronismo. Y allí estarían los partidos formados en la tradición ideológica liberal, los socialistas, los demócratas progresistas, sectores conservadores, y luego, más por una cuestión política que por acuerdos ideológicos, la naciente democracia cristiana. La democracia cristiana va a ser la que se foguea, digamos, en los últimos combates contra el peronismo, fundamentalmente a partir del ataque con la Iglesia. Pero estos sectores vienen, digamos, de una tradición ideológica y ellos surgen en una coyuntura de combate en defensa de la Iglesia Católica. Después van a ir girando, ¿no? Porque si más adelante los vamos a ver más próximos a un gobierno como el de Frondizi, o más adelante el de Ilia, pero en líneas generales ese sería el que yo llamaba el antiperonismo radicalizado. ¿Y por qué radicalizado? Porque
porque ellos conciben que el peronismo, tal como es, no podía tener una existencia legítima dentro de la política argentina. Después estaban los radicales que, bueno, en esta coyuntura, justo entre el gobierno de Perón y la Libertadora, ellos se fragmentan en dos líneas. Dos líneas que, digamos, dentro del radicalismo quizás siempre estuvieron, ¿no? Pero que allí vemos lo que va a surgir como la Unión Cívica Radical del Pueblo, que es el sector antiperonista más duro dentro del radicalismo. Bueno, no olvidemos que Balbín pasó más de un año en prisión durante el peronismo. Y varios dirigentes radicales sufrieron prisión. Frondizi también, pero eran prisiones de un mes o dos. Es distinto a lo de Balbín, que va a ser condenado a un año de prisión. Y entonces, en el caso del radicalismo, ellos hacen la defensa clásica de la democracia radical. Y ellos también, ellos se mantienen más fieles a la tradición del partido de la Unión Cívica Radical. ¿Y por qué yo los llamo a ellos antiperonistas optimistas? Porque sencillamente ellos van a hacer una interpretación del peronismo como que el peronismo engañó a las masas en función de la ambición de poder de Perón. Pero que apagado, digamos, ese foco ideológico, ellos van a volver a lo que era la tradición popular de la Argentina. Ellos tratan de ver en esa continuidad de lo que fue la tradición irigoyenista, si se quiere, con el peronismo. Y entonces, y por último, estaría los sectores del radicalismo y sus aliados, que tiene aliados que provienen de muy distintos sectores, del comunismo, de los conservadores, que van a ser los llamados conciliadores, ¿no? El antiperonismo conciliador es aquel que busca incorporar a los sectores peronistas y a los valores, de alguna manera, del peronismo a un proyecto político. Y entonces, en ese sentido, ellos no van se van a proponer desde el principio dialogar e incluso incorporar sectores del peronismo a lo que va a ser la Unión Cívica Radical Intransigente primero y el desarrollismo después. Claro. Pero bueno, allí más o menos estaría el abanico del antiperonismo. Y dígame, todos estos sectores que usted mencionó, ¿cómo viven el periodo Lonardi primero y el periodo Aramburu Rojas después? Bueno, el periodo Lonardi es muy breve. Son apenas 2 meses, 3. 2 meses, sí. Y allí, digamos, en Lonardi aparece esta idea. Yo creo que hay un contenido más ético que político en el proyecto lonardista. En definitiva, y no olvidemos que uno de los principales interlocutores del presidente Lonardi fueron los sectores sindicales. Él está buscando la pacificación de la Argentina en ese momento. Y no tiene una condena dura hacia el peronismo como el que van a tener los marinos, por ejemplo. Entonces, allí, en esa breve etapa de Lonardi, es donde vuelven a aparecer los partidos en escena,
y va a tratar de crearles un espacio institucional y una representación que fue la Junta Consultiva. Eso se había discutido, a uno lo lee y parece que fuera una larga discusión, fueron muy pocos días, pero en definitiva allí hay una discusión sobre qué lugar iban a tener los partidos en la revolución. Lonardi era mucho más amigo de los nacionalistas. Y busca el diálogo con los sectores sindicales. Ahora, caído Lonardi, asume el general Aramburu, que había sido otro de los combatientes, si se quiere, de la Revolución Libertadora. Pasa que él en su misión militar fracasa muy rápidamente y entonces queda como en un segundo plano y recién vuelve a los primeros planos, digamos, después de la caída de Lonardi. Y en el caso de Aramburu, yo creo que allí el antiperonista fuerte de ese gobierno es el almirante Rojas. O sea, no olvidemos lo duro que fue el primer levantamiento de la Marina contra Perón, y luego, de algún modo, aparece, es como la acción decisiva de la Marina a partir del avance desde Puerto Belgrano y la amenaza con bombardear las destilerías de petróleo de La Plata, que son las que le ponen fin a la resistencia de Perón a abandonar el poder. Y entonces, bueno, allí, digamos, tenemos ese segundo gobierno de la Libertadora que en realidad empieza a institucionalizar mucho más la presencia de los partidos. Y entonces, si bien la salida electoral se va a demorar bastante, tampoco fueron 2 años, pero en realidad pone los partidos como en el centro de la política. Esa Junta Consultiva Nacional iba a ser la asesora del segundo gobierno de la Libertadora. Y entonces allí, pero bueno, allí también va a haber fuertes enfrentamientos, va a haber momentos de tensión y de adhesión y de rechazo a ese gobierno, por ejemplo, después de lo que fue la represión al levantamiento de Valle en el año 56. Y allí, digamos, esa relación del gobierno con los partidos también va a tener matices. O sea, quien lleva la delantera en la alianza con el gobierno de Aramburu y Rojas va a ser la Unión Cívica Radical del Pueblo. Lo que fue tiempo después la Unión Cívica Radical del Pueblo. Todavía se estaban peleando adentro de un solo partido. Y entonces ahí hay un fuerte apoyo, sobre todo de Balbín, y después, bueno, los socialistas democráticos eran el otro apoyo fuerte. Lo que pasa es que, bueno, la dimensión de los partidos no era comparable, pero en líneas generales todos los partidos apoyan a la Libertadora. Y entonces, y el apoyo más crítico viene del lado de lo que va a ser poco tiempo después la UCRI. Y eso se agudiza un poco más, sobre todo a partir de lo que primero fue una amistad política muy férrea, que fue la de Frondizi con Rogelio Frigerio, que también va a ser decisiva en la ruptura del radicalismo.
porque la mirada de Frigerio del peronismo era una mirada totalmente distinta a la del radicalismo. Frigerio siempre tuvo una cabeza muy económica, o muy economicista, digamos, y allí él está pensando en que la única transformación de la Argentina puede venir a partir de una reinserción internacional y de un desarrollo del régimen capitalista. Entonces, eso es, digamos, lo que estaría en la base de esta diferenciación. Además de las competencias personales que están, o sea, en la política las competencias personales son, bueno, lo vemos siempre, todos los días, Sí, son sí. durísimas. Y Y entonces allí... usted Sí. con estos sectores que usted me marcó muy bien, me caracterizó muy bien. Ahora, la sociedad, digamos, la sociedad no peronista, ¿se veía más identificados con estos sectores o sea, con estos partidos, con estas formas de antiperonismo, o directamente se veía más identificado con el ejército en una cuestión de pensar hay que terminar con el peronismo? Es una pregunta interesante, pero ¿qué es esto que siempre los historiadores tratamos de hacer, de meternos en la cabeza de la gente y en el corazón? Exacto, sí. Pero allí, digamos, el ejército yo creo que va a tener hasta el 70, no, incluso hasta después del 76, tiene digamos, un respeto dentro de los, sobre todo los sectores medios, ¿no? Y bueno, y el mundo de los negocios tiene un diálogo mucho más fluido con ellos. Pero en definitiva, no aparece ahí en ese momento, o quizás porque yo lo miré más así, pero en definitiva, yo pensando en los enfoques clásicos, enfoques nuestros que ustedes lo leían conmigo, Potash, Rouquier, o sea, la visión que tienen los sectores medios de las Fuerzas Armadas, yo creo que por un lado hay todavía, por eso yo dije hasta el 76 o después del 76, hay un respeto, no sé si sería intelectual, pero sí hay un respeto político fuerte a las Fuerzas Armadas. O sea, si hubiera sido una sociedad antimilitarista, no hubiera tenido esos golpes de Estado exitosos. Y entonces, en esta coyuntura, el debate se da entre los partidos y la salida. Y ahí la rivalidad más fuerte se da entre los dos radicalismos recién nacidos. Aunque en el radicalismo seguramente siempre hubo dos o tres radicalismos. Uno era Irigoyen, otro era Alvear. Aunque Irigoyen lo hubiera elegido como sucesor, ¿no? Pero en líneas generales, porque la Libertadora va a ser vista como el regreso de la política convencional. Más que tradicional, convencional. Se respetan los acuerdos, las convenciones, digamos, hay una presencia y hay un respeto a la opinión de los sectores políticos. No sé si Sí, sí. No, me quedé pensando mientras usted hablaba y por ahí las veces que mencionó al periodo posterior y eso, y me quedé pensando una conversación que tuve una vez con un hombre de acá de Tres Arroyos, que, bueno, me decía, él es peronista y eso, y dice, pero el problema que tuvo el populismo en la Argentina, ese que
le sacó mucho el respeto a las instituciones. Y a mí me viene a la mente esto que dice usted con el tema de la política convencional, ¿sí? Esto de escuchar mucho a los demás sectores. Que bueno, esto que usted mencionó sobre el final del gobierno, sobre el final no, ¿cómo es esta asamblea del gobierno de Aramburu? Ah, no, la convención La constituyente. convención. No me salía la palabra. La convención, y me acuerdo haber leído en su libro, la cantidad de partidos, ¿sí? Que la conformaron, la cantidad de partidos, que eso... Claro, porque había partidos que solo tenían existencia en el interior. Claro, y ahí queda plasmado esto que usted está diciendo. Sí. Dígame, la desperonización que se propone el gobierno de Aramburu, ¿es lo que esperaba la gente? Y Porque el gobierno de Aramburu, a diferencia del gobierno de Rojas, utilizaron otras armas, o sea, utilizaron otras herramientas, quizá un poco más el tema de la represión. ¿Eso es lo que esperaba la gente? y ahí está muy combinado. O sea, las opiniones están muy repartidas, porque, por ejemplo, pensando en lo que fue el intento del general Valle y Cogorno, con el levantamiento del 56, ese levantamiento del 56 que ni siquiera Perón lo apoyó. Pero en líneas generales, la opinión o sea, de los sectores más politizados, porque hablemos de los sectores más politizados dentro de la sociedad. Allí teníamos los sectores, buena parte de los sectores del peronismo, de alguna manera avalaron ese estallido, porque se conoce después del estallido. Pero en realidad Perón mismo no avaló el levantamiento. Porque por otra parte, el general Valle había formado parte de la última junta militar en la que Perón había delegado su autoridad y que negoció bueno, después de la derrota negocia con las fuerzas de la Revolución Libertadora. Entonces, es complicado el tema de qué espacio tienen los militares en la toma de decisiones políticas o la adhesión que logran con la toma de decisiones políticas. Yo creo que la idea de que los militares aparecen como legitimados o con cierto apoyo social de distintos sectores, obviamente, en las coyunturas de paréntesis de cuando un gobierno se concibe que está agotado. Claro. O sea, eso incluso con la caída de Frondizi, que logra dejar sobreviviente a su vicepresidente para que termine el periodo, digamos, con el apoyo de la Corte Suprema. Pero allí la sociedad en general, los sectores políticos apoyan mayoritariamente la caída de Frondizi. O sea, todos los opositores políticos. Eso es un tema que, bueno, que está mostrando el fuerte rechazo a lo que fue el programa desarrollista, más viejas
viejos rencores, si se quiere, hacia Frondizi y la jugada de adhesión al desarrollismo. Y después, si uno mira la caída de Ilia, y la caída de Ilia, si se quiere, cuenta con un silencio de asentimiento a ese derrocamiento. Y de hecho la gestión de Onganía va a tener una adhesión no solo de los sectores líderes de la economía, sino también de algunos sectores sociales, obviamente no los estudiantes universitarios, y bueno, y ahí arranca este fenómeno de la rebelión juvenil, que es lo que ayuda a tensionar, digamos, esa presidencia de Onganía. Y dígame. No fuimos del periodo, No, pero no, no importa. porque eso respondió. No, porque los problemas son más largos. Dígame, respecto de esta oposición, porque, digamos, cuando cae el peronismo, empieza a formarse otra cosa que es la resistencia peronista. Sí. ¿Cómo se da ese encuentro entre si es que hay un encuentro o una forma de pensamiento de uno y del otro? Sí, sobre todo de la oposición al peronismo, referido a esta resistencia que empieza a surgir. Porque vio que el tema de la resistencia es algo que después muta para todos lados. Pero, digamos, tenemos esta primera parte que decís, bueno, no es un movimiento orgánico, pero la resistencia existe. Sí. Yo diría que ahí los matices son, porque, por ejemplo, viendo lo que va a ser la construcción del Frente Nacional, digamos, que es la propuesta de Frondizi Frigerio, ahí va a haber una diferencia. O sea, ellos leen, o sea, Frondizi su campaña electoral empieza durante la Libertadora y muy temprano, o sea, porque el 1 de mayo de 1956 va a ser el acto, el frondicismo es la Plaza de Mayo, y allí aparece ya la idea de acercarse a estos sectores de la resistencia. Él no los llama sectores de la resistencia y obviamente en esa coyuntura no puede mencionar a Perón. Pero en definitiva, ese primer acercamiento y esa serie de promesas de libertad, de justicia económica, están dirigidas concretamente a ese fenómeno de la resistencia que está surgiendo. O sea que ahí, porque es como que no hay en esta camada, bueno, ellos tampoco lo hacían porque eran políticos burgueses, se diría en otra época, no hacen una diferenciación social, pero concretamente hay una búsqueda de acercamiento hacia esos sectores, que van a ser los que lo combaten después más duramente durante las medidas desarrollistas de la presidencia Frondizi, pero aparece este intento de acercamiento. Y incluso dentro de esos sectores y de lo que habían sido, que bueno, ahora funcionaban en la cocina de alguna casa, pero lo que habían sido las unidades básicas peronistas, allí, digamos, el diálogo y
y el escucharlo, porque esto me interesó desde el vamos, ellos escuchan a los otros. Y en una entrevista que yo tuve hace 1000 años, cuando recién arrancaba, que me preguntaban a ver si sin la orden de Perón, los peronistas hubieran votado a Frondizi. Y ahí las opiniones son muy distintas. Son muy diversas también. Y me acuerdo haber estado de casualidad en una entrevista con la que había sido la fundadora de la primera unidad básica en Tandil, una señora llamada Tita From. Y ella, me acuerdo que, bueno, estábamos en esta conversación y termina diciendo, yo, si no hubiera venido la orden, a Frondizi lo voto igual. Porque, y para mirar lo que era la política, porque fue el único político de la oposición que nunca nos insultó. Eso porque, bueno, para llevar a toda la discusión sobre el pacto, que es otro mundo, ¿no? Sí, Y bueno, el se termina concretando al final de este periodo. usted sabe que esto que acaba de contarme, esa anécdota, un amigo de mi viejo ya fallecido, y me contaba cuando tuvo que votar en el 58, y decía, a nosotros nadie nos dio, él estaba en la UOM y todo eso, pero a nosotros nadie nos dijo que teníamos que votar a Frondizi, pero es como que había algo implícito que nosotros sabíamos que teníamos que votar a Frondizi. Dice, y de los candidatos que había, me dice, era el único que a nosotros nos respetaba, me dijo. Bueno, claro, es esa idea, ¿no? Así que mire, y ahí estaba, pero bueno, son esas cosas que uno siempre le quedaron dando vueltas. Sí. Pero bueno, porque todo eso, porque si uno piensa de esa campaña electoral, de fines de la Libertadora, o sea, el gobierno de alguna manera apostaba a la candidatura de Balbín, en el sentido de que Balbín se había quedado aparentemente con el grueso del partido. Claro. Mientras que Frondizi con su alianza, con su sociedad con Frigerio, genera dentro del radicalismo muchas sospechas, muchas suspicacias, y ese discurso capitalista tan duro que empieza a adquirir Frondizi tampoco era de la tradición radical. Es así. Exacto. Mientras que el peronismo no tiene prejuicio en relación a eso. Y entonces, bueno, es como que estaba en la naturaleza de la coyuntura esa alianza final, que duró poco. Sí. Nada, en el tiempo. Y dígame, y ya como para ir cerrando, este antiperonismo, esta oposición al peronismo, ¿qué pasa con el tiempo? Usted más o menos marcó qué sucedió un poco en el gobierno de Frondizi, incluso hasta llegamos hasta la Libertadora. ¿Dejaron algún legado? ¿Sí? ¿O simplemente después eso se fue dispersando en distintas vertientes que quizás son las vertientes originales, ¿sí? Políticas originales? Yo creo que, bueno, después, o sea, eso genera mucho ruido, la alianza con el peronismo genera mucho ruido en esa coyuntura. Luego se debilita la censura fuerte, pero no quiere decir que esa alianza del frondicismo, que el frondicismo pensemos que es como que se va derritiendo a lo largo del tiempo. Pero vuelve, digamos, hay alianzas en las etapas sucesivas, o sea, después
del interregno de Guido, va a haber una nueva alianza del peronismo con lo que ya era el desarrollismo, y después esa alianza se revista, porque lo vemos en el retorno del peronismo del 73. Estaba leyendo hace poco una memoria de lo que fue la visita de Frondizi a Madrid, donde él cuenta allí que fue la primera vez se presentaron en esa reunión, en ese encuentro. O sea, porque, bueno, obviamente Perón no iba a ir a saludar a los diputados de la oposición, pero no se conocían personalmente. Y entonces, pero bueno, eso perdura con muchas transformaciones dentro de lo que fue, de lo que ya era en sí el desarrollismo. Y dentro del radicalismo es más notorio, porque fue la famosa reunión, fue la famosa visita de Balbina a Perón cuando viene, cuando llega en el 73. O sea, ahí ese intento de conciliación que de alguna manera aparece como la contracara de lo que fueron los gobiernos de Perón. O sea, ahí aparece esta conciliación con la oposición, que no sé qué más que conciliación o acuerdos en determinadas políticas, es simplemente un reconocimiento de unos a otros. O sea, es la búsqueda de una política civilizada, nada más. Claro, claro. Bueno, muy claro ha estado esto, Estela. Eso espero. Claro y clarificador, las dos cosas. Gracias. Las dos cosas. Estela, 1.000.000 de gracias. Por favor, gracias a vos. 1.000.000 de gracias por la entrevista y por el legado como profesora. Las dos cosas. Gracias a ustedes. ustedes. Y para Eduardo. Bueno, fue un placer haber sido profesores de ustedes. La verdad es que, bueno, ya te contaba, la docencia es muy gratificante. Sí, sí, la verdad que sí. Y con ustedes nos vemos en 7 días. Chao. Chao.